Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Ogunda Meg parte hacia el cielo. Así como había llegado al mundo sin pasar por el vientre de una mujer, partió hacia el cielo, a edad avanzada, sin pasar por la tumba. Como se mencionó antes, el Rey de la Muerte había ideado un plan para eliminar sin piedad a los poderosos aguos de la tierra. Estos fueron invitados al cielo, uno tras otro, para curar al Rey de la Muerte, que estaba enfermo. La guerra entre Ihesa y Oyo acababa de terminar. Ogunda Meg tuvo un sueño en el que se veía a sí mismo en el cielo, pero sin poder regresar a la tierra. Invitó a dos de sus ayudantes más hábiles, llamados Roque Milabo Legonrin y Roque Milabo Le Eturuye, para que realizaran una adivinación e interpretaran el sueño. Le dijeron que el Rey de la Muerte le estaba enviando un mensaje para que fuera al cielo y le hiciera una adivinación. También dijeron que la tarea que le encomendarían sería ardua y agotadora, pero que, como ninguna tarea era imposible para Orunmila, sobreviviría si hacía las preparaciones adecuadas. Le aconsejaron ofrecer un chivo macho a Esu en casa, y también otro chivo pequeño junto con Akara, Eko, Ewo, llamado Obobo en Benín, agua y algodón a Esu en el bosque. Realizó el primer sacrificio en casa y se preparó para el viaje al cielo para encontrarse con el Rey de la Muerte. Al día siguiente, fue visitado por dos hombres vestidos con el uniforme de los caballeros del cielo. No sabía cómo habían entrado a su casa, simplemente los encontró esperando en la sala. Le dijeron que el Rey de la Muerte requería su presencia en el cielo para que lo curara. Les ofreció comida y bebida, pero ellos se negaron, afirmando que tenían estrictas órdenes de no aceptar nada de quienes visitaban. Ogunda Meg preguntó cómo debía viajar al cielo, y ellos respondieron que ya debía saber qué hacer. Dicho esto, desaparecieron. Para viajar al cielo, tenía que ponerse su vestidura mística, que le permitía desaparecer. Tan pronto como estuvo completamente preparado, entró en su habitación de los misterios y se encontró instantáneamente ante la puerta final que conducía al cielo. Antes de entrar, fue al bosque para realizar el segundo sacrificio. Mientras se preparaba para ello, vio a una anciana cuyos miembros estaban hundidos en la tierra y de cuyos ojos fluía un líquido fétido, como si estuviera a punto de morir. Otras personas que estaban acostumbradas a verla pasaron de largo, pero él se detuvo a ayudarla. Le liberó las manos y los pies de los hierros que la sujetaban a la tierra y tomó el algodón de su sacrificio para limpiar sus ojos. Viendo que claramente tenía hambre, le dio Eko, Akara y agua. La mujer le pidió el chivo macho que llevaba en la bolsa, y él se lo dio. Luego continuó su camino, satisfecho de haber servido al Esu del bosque. Antes de llegar a la casa del Rey de la Muerte, se encontró con una joven hermosa que le preguntó si la reconocía. Le preguntó si había visto a una anciana en el bosque. La joven mintió al decir que aquella mujer era su madre. En realidad, había sido ella misma, transformada en esa figura hermosa. Ella le preguntó a dónde iba, y él respondió que acudía a la invitación del Rey de la Muerte. Ella reveló que era la madre del Rey de la Muerte, y él quedó asombrado. Le dijo que el Rey de la Muerte no tenía nada, que solo deseaba destruir a los aguos eficaces de la tierra, porque estaban agotando su fuente de alimento al salvar a los humanos de la muerte. Añadió que lo ayudaría por el bien que había hecho por otros, incluida ella misma. Reveló que el Rey de la Muerte tenía la costumbre de ponerse la ropa de su esposa cada mañana, es decir, el vestido de la enfermedad. Enfermedad era la esposa del Rey de la Muerte.
lo que lo hacía parecer gravemente enfermo. El vestido solía estar amarrado a la parte trasera de su pierna. Varios médicos habían sido convocados en el pasado para curarlo, pero todos habían fracasado. Ninguno había sobrevivido la prueba preliminar con la que la muerte evaluaba su habilidad. Tenían que clavar una lanza, Bawo Kap Rere en Yoruba y Sigan en Benín, en el suelo de la cámara interior de la muerte, sin saber que el suelo estaba forrado con piedras. Cuando la lanza no lograba penetrar el suelo, los awos eran atados para ser ejecutados. Ella reveló que 30 awos ya estaban prisioneros de esta manera. Le aconsejó que, para atravesar el suelo con la lanza, debía apuntar al desagüe de la cámara interior, que era el único punto blando. Lo reconocería por la presencia de una rana gigante. No debía temer golpear a la rana. Esta desaparecería en cuanto él apuntara. Si no veía a la rana, encontraría a una anciana hilando algodón, con el pie cubriendo ese punto blando. Tampoco debía temer golpearla, pues ella quitaría el pie cuando él apuntara. Finalmente, le dio las siguientes advertencias. 1. No debía partir la nuez de Kolá del mal que se le presentaría antes de ver al Rey de la Muerte. 2. Debía insistir en ver al Rey de la Muerte a solas, sin acompañantes. 3. Debía exigir la liberación de los 30 awos antes de aceptar cualquier recompensa. 4. No debía aceptar ningún regalo físico, pues la policía celestial no le permitiría regresarlo a la tierra. Entonces le dio una pequeña guiro, calabaza, que sacó de su cabeza, con la cual podría golpear el suelo para recuperar cualquier cosa que le dieran. Debía usar la calabaza para desaparecer y regresar a casa. En ese momento, comprendió el propósito del sacrificio que había hecho, pues sin él no habría recibido esta información vital. Antes de desaparecer, la joven le prometió que siempre acudiría en su ayuda en los momentos críticos de su misión. Ya sin miedo, fue a la casa del Rey de la Muerte, donde fue recibido por los caballeros del Escuadrón de la Muerte. Apenas se presentó, le dijeron que era tradición clavar una lanza en el suelo antes de tomar asiento. Fue llevado a la cámara interior, donde sonaban tambores, y comenzó a bailar al ritmo con la lanza en la mano. Bailó por la habitación y de repente sorprendió a la anciana sentada cerca del desagüe, quien por reflejo quitó el pie, permitiéndole clavar la lanza justo en el punto blando, donde quedó firmemente enterrada. Con esto, recibió aplausos y alabanzas de todos los presentes. Le presentaron una nuez de Kolá como obsequio de bienvenida. Recordando la advertencia de la joven, insistió en ver al que lo había invitado antes de aceptar cualquier cosa. Exigió ver al Rey de la Muerte a solas. Se le concedió una audiencia privada. La muerte lo reconoció como el hombre que había seducido a su esposa años atrás y lo felicitó por su éxito. Luego le rogó que lo curara de su supuesta enfermedad incurable. Ogundamesh se rió a carcajadas y saludó al Rey de la Muerte. Le dijo que sabía que algún día tendría que saldar su deuda con la muerte, pero que no lo haría bajo sus condiciones. Le habló con firmeza y le dijo que solo fingía estar enfermo al usar la ropa de su esposa, y que no tenía nada malo. Ogundamek, entonces, se arrodilló para desatarle el vestido de las piernas, quitándole así la vestidura de la enfermedad, y la muerte apareció sana y fuerte. Ogundamek amenazó con quemar el vestido, pero la muerte se opuso, diciendo que realmente pertenecía a su esposa. No obstante, el Rey de la Muerte le advirtió que no revelara su secreto a nadie en el cielo. Después de esto, Ogundamesh entró en la cámara exterior con el Rey de la Muerte, ahora aparentemente curado. De nuevo, fue aplaudido por la corte celestial, mientras la muerte volvía a su trono. Antes de sentarse, Ogundamek golpeó su cabeza, causando un gran trueno que sacudió los cimientos del cielo, y todos le rogaron que se calmara. Luego exigió la liberación inmediata de los 30 awos, quienes fueron traídos ante él. Sabiendo de lo que Ogundamek era capaz, la muerte ordenó su liberación. Pero como no habían hecho sacrificios antes de salir de la tierra, ya no podían regresar al mundo de los vivos. La muerte le dio varios regalos a Ogundamek, sabiendo que no podría llevárselos del cielo. Después de completar los preparativos para su regreso,
Ogunda-Mech se rodeó de los regalos y sacó la calabaza que la joven le había dado. Espolvoreó su contenido sobre los regalos y les ordenó, incluidos los 30 aguos, que se prepararan para regresar a casa. Con esta invocación, todos desaparecieron y reaparecieron en la sala de Ogunda-Mech en la tierra. Todos los aguos le agradecieron y prometieron recordarlo siempre en todo lo que hicieran. Algunas versiones dicen que Ogunda-Mech no regresó del cielo porque prefirió quedarse allí. La versión contada al autor es que sí regresó a la tierra y murió de muerte natural poco después. Antes de dejar definitivamente la tierra, le dijo a sus hijos que siempre debían hacer el bien, aunque la recompensa fuera a menudo la ingratitud. Les aconsejó que no se desanimaran por eso, porque mientras permanecieran como discípulos leales de Runmila, su bondad les traería salvación y prosperidad. Añadió que la ingratitud de quienes recibieron su ayuda se convertiría en múltiples bendiciones del Dios Todopoderoso. Sus últimas palabras en su lecho de muerte están contenidas en este poema. Krasser, una planta sin hojas. Fue tan bondadosa que perdió todas sus hojas, pero es la única planta que sobrevive en todos los climas. Jerejere o afumá, una planta que crece sobre otras. Fue tan generosa que no tiene raíces en la tierra, y aún así fue coronada reina de todas las plantas. La tierra hace tanto bien al mundo, pero su valor nunca es reconocido, y aún así es la heredera final del universo. El sol es tan bondadoso que es elogiado y maldecido a la vez por sus beneficiarios, pero vive para siempre. Tus hijos siempre serán más prósperos que aquellos que te muestran ingratitud. Así como un ladrón nunca podrá ser tan bendecido como la víctima de su robo. Finalmente, les dijo a sus hijos que nunca participaran en ningún tipo de caza, ni de animales, ni de aves, reptiles del bosque o peces de los ríos. Con este consejo partió hacia el más allá.